the Bible says que Dios reviró al profeta para atrás después que se había ido that God turned the prophet back after he had left. y le dijo, vete y dile a Ezequías He told him, go tell Hezekiah que le voy a añadir 15 años más de vida. that I'm going to add 15 more years of life to him. Los hombres que han sido marcados por Dios, And the men that have been marked by God, podemos irnos a correr para el mundo, we can run to the world, pero donde quiera que nos metemos, Dios nos está persiguiendo. but wherever we go, God is after us. Pero espero vamos a entrar en lo que es la palabra en esta hora, gloria a Dios, y nuestro hermano pues David, gloria a Dios, que siempre pues está ahí dispuesto pues, para ayudarnos en lo que es la traducción. Gloria a Dios. Vamos a en esta tarde hablar pues una palabra, gloria a Dios, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas. This afternoon we're going to speak a word that it's found in the book of 2 Chronicles. Segundo libro de Crónicas. The second book of Chronicles. El tema va a ser edificando en tiempo de paz. And the title will be Building or Edifying in Times of Peace. Edificando en tiempos de paz. Edifying in times of peace. Y en el capítulo 14 de segundo libro de Crónicas, los versículos 6 y 7, In the book of Second Chronicles, chapter 14, verses 6 and 7. ¿lo tienen? Do we have it? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Amen. The word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. He built up the fortified cities of Judah, since the land was at peace. No one was at war with him during those years, for the Lord gave him rest. Let us build up these towns, he said to Judah, and put walls around them, with towers, gates, and bars. The land is still ours, because we have sought the Lord our God. We sought him, and he has given us rest on every side. So they built and prospered. Amen. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora. Padre, vamos a hablar tu palabra. Mira, aleluya Dios, los que aquí estamos al frente en este día, aleluya, de hablar esta palabra, te pedimos Dios amante, aleluya, que tú nos uses para gloria y para honra de tu nombre, que la palabra, aleluya, que tú pongas en nuestros labios sea la que, aleluya, de la que salga, aleluya Dios, para bendecir, para edificar la vida, aleluya Dios, de nuestros hermanos y la vida nuestra propia, aleluya Dios, glorifícate, Señor Jesús, de una manera especial aquí en medio nuestro. Haz milagros a través de tu palabra, aleluya, en cada una de nuestras vidas, por Cristo Jesús, te lo pedimos. Te damos gracias sabiendo, aleluya Dios, que tú has estado obrando y que seguirás obrando, aleluya Dios, a favor nuestro. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Pueden sentarse mis hermanos, aleluya Dios. Amen. You may be seated. Y como siempre le decimos, no dejes de alabar y adorar al Señor. As we always tell you, don't stop in praising and worshiping the Lord. Bendito Dios. Y nos encontramos aquí en este momento We find ourselves in this moment con esta palabra with this word que no mencionó de quién se hablaba, that didn't mention who it was talking about. pero que sabemos y entendemos por lo que hemos estudiado o leído los capítulos anteriores, o el capítulo anterior, o el comienzo del capítulo, But we know and understand, those of us who have read or studied the previous chapters, or the beginning of the chapter, que se trata acerca de un rey llamado Asa. that it's about a king named Asa. Este era un rey del sur, This was a king from the south, la parte que Dios separó
y que guardó porque era la línea de David. The part that God separated and kept because it came from the lineage of David. Porque Dios le prometió a David que siempre habría de haber uno de su descendencia en el trono de él. Because God had promised David that there will always be one of his descendants in the throne. Y cuando Israel completo se separó en dos partes, And when Israel divided into two parts, esta parte se quedó con dos tribus y fuera que Dios se encargó de siempre tener uno de la línea de David para seguir en el reinado. this was the part that remained with two tribes, and it was this part that God made sure to keep one of David's descendants always in the throne. Y este rey en este tiempo, And this king during this time, Asa, Asa, está disfrutando de un tiempo de paz he's enjoying a time of peace que no todo el tiempo lo tuvo el pueblo de Judá ni de Israel. that Judah didn't have it at all times, or the people of Israel didn't have it at all times. Cuando ellos buscaban a Dios tenían paz. When they would seek the Lord, they would have peace. Cuando se volvían hacia los ídolos, pues había guerra contra ellos. When they will turn themselves to the idols, and there will be war against them. Y en este tiempo, pues Asa se ha dado a buscar a Dios And during this time, Asa had made sure he was seeking God. y comienza a exterminar toda la religión de las demás religiones que hay en el país, And he began to exterminate all of the other religions that were in the country, a tumbar los ídolos que tienen la gente, los judíos. to destroy all the idols that the other Jews had. Y él comienza a aconsejar a la gente que busquen a Dios. And he begins to advise the people to seek God. En medio de toda esta situación, In the midst of all of this situation, Dios le envía un profeta a Asa, God sends a prophet to Asa, que es el que le está hablando en estas palabras who is the one that's speaking to him in que this acabamos de way, leer. the one we just read. Y le está diciendo que si ellos buscan a Dios verdaderamente, And he's telling them that if they will truly seek God, Dios se va a encargar de bendecirlos, God will make sure to bless them, de hacer que tengan paz to make sure that they would have peace, y que vivan bien. and for them to live good. Asa Asa aconseja al pueblo advises the people, y le dice una palabra, and he tells them a word. le dice, vamos a edificar en este tiempo de paz. He tells them, let us build during this time of peace. Esto es sabiduría. This is wisdom. Edificar cuando hay paz. Build where we have peace. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? What does that mean, my brother? A veces es triste para con nosotros, Sometimes it's sad for us. porque muchas veces nosotros pues, no tomamos estos ejemplos We don't take these examples. y muchas veces venimos a la iglesia cuando estamos pasando por situaciones bien difíciles. And we come to church when we are going through very difficult times. Cuando llegó la enfermedad, When sickness comes. entonces yo voy todos los días a la iglesia And I go every day to church, buscando oraciones. seeking prayer. Cuando tengo problemas con mis hijos, When I have a problem with my children, corro a la iglesia a refugiarme en el Señor. I run to church to refuge myself in the Lord. Cuando tengo cualquier clase de situación de problemas, entonces que yo me decido a caminar para la iglesia. When I have any kind of problems, then that's when I decide to walk to church. Pero Asa nos está diciendo aquí But Asa is telling us here que tenemos que ser inteligentes, that we have to be intelligent, que en el tiempo de la paz that during the times of peace, es el momento para uno edificar, it is the time for us to build. es decir, prepararse And it means for us to get prepared. para cuando venga el tiempo malo, So when the bad times come around, que tú te encuentres firme y te encuentres fuerte, and you may find yourself strong and firm, para poder soportar las situaciones que van a venir contra tu vida. so that you may be able to put up with the situations that will come to your life. Es el consejo o es la enseñanza que está dando Asa aquí, It is the advice and the lesson that Asa is given here a través del acto que él está haciendo. through the act that he is doing. Y Asa dice, bueno, vamos a construir, And Asa is telling the people, let vamos us a build, edificar, let us edify, vamos a prepararnos. let us prepare ourselves. Porque él sabía que en cualquier momento iban a venir los enemigos contra ellos. Because he knew that at any point the enemy will come against them. Ahora, ¿en qué situación se encuentre uno cuando surja ese problema, esa situación? Now, in what condition do we find ourselves when these things occur? Ese es el que va a decidir entonces qué vamos a hacer.
That is what's going to determine what it is that we're going to do. Asa se preparó Asa prepared himself, y aconsejó al pueblo, and he advised the people. motivó al pueblo, He motivated the people. eliminó todos los altares que había en Israel, He eliminated all the altars that were in Israel, o todos los que pudo, or all the ones that he could, porque hubieron ciertos que no pudo derribar. because there were some that he wasn't able to eliminate. Se cree que por causa de la política, It is believed because of politics. pues los altares que habían en Betel, los lugares altos, que eso no pudo él pues eliminarlos y los dejó. Because the altars in the high places in Bethel that he wasn't able to eliminate, and that's why he left them. Pero conocemos un poquito de la historia, But we know a little bit about the story. sabemos que pues por lo menos esta parte ya no le correspondía a él, sino que esta parte le correspondía a la parte del norte. And we know that this part did not correspond to him. This part belonged to the part of the north. La cosa es, mi hermano, The thing is, my brother, que por causa de Asa prepararse en tiempo de paz, because of Asa preparing himself during times of peace, la gente que lo vieron aún del norte, the people in the north that saw him, dice la palabra que muchos se mudaron, se traspasaron a Jerusalén, says that many of them moved to Jerusalem porque vieron la condición o la forma en cual Asa iba dirigiendo, iba ejerciendo en el pueblo. because he saw the way in which Asa was directing and was moving the people. Pero hay algo muy importante, But there's something very important. que es que esto no se basa acerca de que haya un líder que quiera llevarte en la dirección correcta, That this is not based on the fact that there's a leader that wants to guide you in the right direction, o que te diga y te aconseje lo que es lo correcto, or to tell you or advise you in what is right, y que tú estés dispuesto a ejercerlo y a hacerlo. and for you to be willing to do it and exercise it. Y fue lo que hizo Asa. And it's what Asa did. Él se esforzó todo lo más que pudo como rey He put all his efforts as a king to do what he could, en aconsejarle al pueblo que caminara en pos de Dios, in advising the people to walk in the path of que God, siguiera las ordenanzas del Señor to follow the commandments of the Lord, para que le fuera bien. so that they can live well. Pero el pueblo siempre, But the people always, unos aceptaron, pero la gran mayoría pues simplemente seguía haciendo las cosas que seguía haciendo. some of them accepted, but the great majority kept on doing the things that they were already doing. Aún la abuela de él Even his grandmother tenía, dice la palabra, un ídolo al cual ella pues adoraba. The word says that she had an idol that she used to worship, Y esta mujer era la madre reina. and she was the queen mother. Asa estaba en una posición, o estaba tan decidido a exterminar con todo lo que era la idolatría en Israel, Asa was in such a position, he was so decided to exterminate idolatry in Israel, que tomó a su abuela y le quitó el ídolo que tenía y la destituyó de reina madre. and he took his grandmother and he took the idol that she had and he dethroned her as the title that she had as of queen mother. Y esto me ponía a mí a pensar And this put me to think en cuántas cosas nosotros le soportamos y le aceptamos a veces a nuestros hijos, nuestros familiares, in how many things we put up with in our family members, our children, en cuestión de cosas de estas. in regards of these kind of things. Y es un poquito pues duro And it's a little hard y un poquito pues también complicado, pero and also a bit complicated. es así. Dios dice que mi casa, que yo, que este templo But God says that my home, that me, this temple, es templo del Espíritu Santo, is a temple of the Holy Spirit, es la casa de Dios. is the house of God. Y a veces nosotros le permitimos a otros que hagan cosas en este templo o en nuestra casa, And sometimes we allow others to do things in this temple, in this home, simplemente porque son familia, nuestros hijos, esposos, esposas o familiares. simply because there are children, our husbands, or wives, or family members, Que hagan cosas, situaciones que no son las que a Dios le agradan. to do things, situations in which God does not please himself in. No son las que nosotros hacemos.
not things that we do. Y nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, And sometimes we're not in agreement, pero las permitimos. but we allow them. Y cuando las permitimos, And when we allow them, nos convertimos en cómplices de ellos en las cosas que hacen. we convert ourselves in accomplices of the things that they're doing. Por eso Asa cogió hasta su propia abuela y la destituyó And that's why this king took his grandmother and he dethroned her de la posición que tenía. from the position that she had. Porque ella estaba haciendo otra cosa en su casa, en su palacio. Because she was doing these things in his house, in his palace. Y Asa se había dado a buscar a Dios. And Asa had devoted himself to seek God. Y esto es lo tremendo, que cuando tú te das a buscar a Dios, And this is the thing, that when you decide to seek God, vas a tener que pelear con muchas situaciones que te van a afectar muchas veces aún hasta tu familia. you're going to find yourself fighting in situations that are going to affect your Porque tienes que family. tomar decisiones Because you have to make decisions, y decisiones firmes. and firm decisions. No importando que molesten, que se enojen, quién se enoje, que se moleste, quién se moleste. Not caring who will get upset, whether somebody gets mad or not. Asa supo tomar estas decisiones. Asa knew how to take these decisions. Y por esta razón And for this reason, tuvo paz, he had peace. edificó, He was able to build. se preparó He prepared himself para el momento duro y difícil. for difficult times. Pero a veces surgen otras cosas. But sometimes other things Que occur. muchas veces cuando yo ando disfrutando de momentos de paz, That when I'm walking around enjoying times of peace, me descuido y me confío. I get a little comfortable and I backslide a little bit. Y cuando nosotros nos confiamos, And when we trust, hay problemas también. we have problems also. Porque cuando yo me confío mucho, quiere decir que yo me siento y me tiro para atrás. Because when I trust too much of myself, that means that I sit back and I relax. Me despreocupo de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. I stop worrying about the things that are occurring in my surroundings. Y son los momentos que aprovecha el enemigo And those are the moments that the enemy takes advantage of. para darnos el golpe que él está esperando darnos. To hit us and give us the one hit that he's waiting to give us. Y la palabra dice que Asa era el hombre de Dios. And the word says that Asa was the man of Y God. el rey. He's the king. Y aparte de ser el rey, se ha dado a buscar a Dios. And besides being the king, he has decided to seek God. Asa reinó unos 41 años. Asa was able to be the king for about 41 years. Pero dice la palabra But the word says que a los 36 años de estar reinando, that about the 36th year of his kingdom, el rey de Israel de la otra parte del norte, the king of Israel, the other part in the north, no me acuerdo a veces cómo se llamaba aquel rey, can't recall his name at this time. pero este rey se levantó a hacerle guerra a Asa. But this king rose up to make war against Asa. Y la forma de ellos hacer guerra, ellos llegaban a las ciudades And the way of them making war is that they would go to the cities. y lo primero que hacían los enemigos era ponerle un cerco alrededor de la ciudad And the first thing that the enemies would do is that they would surround the cities. e impedían que nadie entrara ni saliera de la ciudad And they wouldn't allow for anyone to come in or out of the cities hasta que los que estaban en la ciudad por hambre tuvieran que salir. until the ones that were in the city, due to hunger, will have to Cuando se come. le acabara la comida, se le acabara el agua, tenían que salir obligatoriamente. When the food and water will finish, they will have to come out. Y era el momento de los enemigos tomarlos, matarlos o hacer como ellos quisieran con ellos. It will be the moment for the enemies to take them, to kill them, and do whatever it is that they wanted to do with them. Y para el año 35 de Asa, And for the 35th year of Asa, his kingdom, el rey de Israel vino y le sirvió la ciudad. the kingdom of Israel came and surrounded the city. Hubo un acontecimiento grande An event occurred que cuando Asa comenzó a reinar that when Asa began to, in his kingdom, en sus primeros años, during his first years, se levantó un rey de Libia the king of Libya rose up con 1 millón de hombres with 1 million men y 300 carros preparados para la guerra and 300 cars prepared for war. y vinieron a conquistar la ciudad de Jerusalén. And they came to conquer the city of Jerusalem. Y Asa se fue delante de Dios, estaba en un momento bueno de su vida, And Asa went before God. We're talking about good times of his life. y se fue a orarle a Dios And he went to pray to God. y a pedirle a Dios que lo guardara y que lo cuidara de ese ejército que venía contra él.
and to ask God to protect them and to keep them from that army that was coming against him. Y dice la palabra que Dios lo escuchó And the word says that God heard him y Dios lo ayudó and God helped him. y él pudo pelear contra todos estos libios y todos estos soldados. And he was able to fight against all these Libyans and all these soldiers. Los venció He was able to defeat them y no permitió que le tomaran su ciudad. and didn't allow them to take over his city. Pero hoy, después de 35 años, But today, after 35 years, le ocurre lo mismo otra vez. the same thing happens once again. Ahora con el rey de Israel. Now it's with the king of Israel. Le toma la ciudad, le sitea la ciudad. They surround the city, Y Asa no pensó en Dios. and Asa did not think about God. Se confundió Asa ahora. He got confused now. Y en vez de confiar en Dios, Instead of trusting in the Lord, se fue al rey de Egipto. he went to the king of Egypt. Creo que Ben-Hadad se llamaba. I think his name was Ben-Hadad. Y lo contrató para que viniera y le hiciera guerra al rey de Israel. And he contracted him to come and make war against the king of Israel Y lo librara a él de su posición en la cual él se encontraba. and to free him from the situation in which he found himself in. Para esto tuvo que sacar todo el oro que había en la casa de Dios y todo el oro que él tenía en el palacio For this, he had to take all the gold that he had in the house of God and in the palace para pagárselo al rey de Egipto to pay the king of Egypt para que lo defendiera. so that he would defend him. Y el rey pues lo hizo con el dinero y lo vino y lo defendió. So the king took the money and he defended him. El rey Asa era astuto The king Asa was very astute. y cogió todo el material que habían usado los israelitas para el muro que le pusieron. He took all the material that Israel had given them for the wall that they put up. Y con todo ese material reconstruyó otras ciudades. And with all that material, he reconstructed other cities. Y contento, todo bien, And he was very happy, all was well, porque le había salido bien todo. because he saw that everything had worked out well. Pero resulta que pasando los días, But it resulted that as the days went by, Dios le envió un profeta. God sent a prophet. Y me llama la atención porque eran profetas And it draws my attention because these were prophets sin fama. without fame. Porque no se mencionaba una sola vez y nada más. Eran profetas como nosotros, que nos gusta que nos sigan mencionando. Because there were prophets that you hear one time and never again, not like the ones that we like. Y queremos que siempre Dios todos los días nos usando. That we want them for God to be using them all the time. Dios le mandó este profeta al rey Asa God sent this prophet to the king Asa, y vino a decirle a Asa, and he came to tell Asa, ¿por qué has hecho lo que has hecho? why have you done what you have done? ¿Por qué le has dado el dinero de la casa de Dios y el dinero del palacio a este rey impío? Why have you given the money from the house of God and the palace to this king, Para que te defendiera del rey de Israel. for him to defend you from the king of Israel? No era mucho más grande el ejército de Libia. Wasn't the army of Libya much greater? Y clamaste a mí y yo te defendí de él. And you called unto me and I defended you from him? Locamente has actuado You have acted crazily al confiar en este rey y no en mí. to trust in this king and not in me. Hallelujah. Mira cómo somos nosotros muchas veces. A mí me gusta que me profeticen cuando viene la gente aquí a predicar. Look how we are. Que me digan cosas buenas. I like for prophets to come and prophesy to me when we're here to tell me good things. Pastor, te profetizo cosas buenas. Pastor, I prophesy to you good things. Pero si me dice que estoy mal, But if it tells me that I'm doing bad, están las cosas malas. then we have problems. Ahí se ponen las cosas malas. Si me a profetizar que estoy en pecado, Things get bad if they come to prophesy that I'm in sin, que estoy mal. that I'm doing bad. Y esto fue lo que le pasó a Asa. And this is what happened to Asa. Que Dios le mandó un profeta a decirle que había actuado locamente. God sent a prophet to tell him that he had acted Y madly. que por qué no confió en él y confió en el rey. Why didn't he trust in him and why did he trust in that king? Y Asa dice que se molestó, se enojó, se enfureció. And it says that Asa became infuriated, he got very angry. Y no
y le estoy diciendo, no es cualquier hombre, Asa era un hombre de Dios, un hombre que buscó a Dios. And this wasn't just any man. Asa was a man that seeked God. Un hombre que Dios tuvo mucha misericordia con él, que Dios hizo milagros y cosas con él en su vida. That God had plenty of mercy towards him and did a lot of miracles in his life. Un hombre que conocía a Dios, A man that knew God, pero parece que se confió. but it seems that he trusted or he confided in himself. Porque aquí a veces yo puedo llevar 40, 50, 60 años sirviendo al Señor. Because here I can have 40, 50, or 60 years serving the Lord. Y yo aquí no tengo nada asegurado And nothing here is assured for me. si yo no tengo una buena relación con Él. If I don't have a good relationship with him, Puedo estar 100 años, I could be 100 years. puedo perder mi tiempo en esos 100 años. And I can waste my time during those 100 years. Porque aquí todo depende de la buena relación que yo pueda tener con Él. Because everything here depends on the good relationship that I may have with him. Cuando se pierde mi relación con Él, When my relationship with him is lost, se perdió todo. everything is lost. Todo va a funcionar mal. Everything is going to function badly. Y Asa en su furor, en su enojo, And Asa, his fury, he's angry. Angry. dice la palabra que tomó al profeta It says that he took the prophet y lo metió a la cárcel, and he threw him in jail. lo puso preso. He made him a prisoner. Y como siempre, la gente que son temerosos de Dios, And as always, the people who are fearful of God, parece que había muchos allí en aquel entonces, it appears that there were many of those during those times. defendieron al profeta They defended the prophet. y Asa dice que se molestó con ellos y también le formó una persecución a toda aquella gente. And Asa got very upset and he also persecuted those people. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso And God is so good and merciful. que Dios no es como nosotros, That God is not like us. que comenzamos enseguida pues a buscar la forma de vengarnos contra el que no hace algo a nosotros. That we quickly begin to look to revenge ourselves against those who did wrongly on us. Mientras Asa continuó estos abusos, se olvidó de Dios, While Asa was committing these abusive acts and he forgot about God, Dios le dio break o le dio tiempo. God gave him a break, he gave him some time. Y para el año 39 de él ser rey, And up to the 39th year of him being king, como parece que Asa no se arrepintió, no dio su brazo a torcer, and it seems like Asa did not repent himself, tuvo días que actuar. God had to act. Y dice la palabra que le llegó una enfermedad a Asa en los pies. And the Bible says that an illness came to Asa on his feet. No sé qué clase de enfermedad sería. I don't know what kind of illness or sickness it was, Pero me imagino que tiene que haber sido una enfermedad, yo diría terrible. but I can imagine it must have been a terrible sickness. Porque cuando Dios viene a hacerle juicio a uno, Dios no viene con paños tibios a hacerle juicio a uno. Because when God comes to commit judgment on us, he doesn't come with warm clothing. Cuando Él viene a ponerte la mano encima, viene a ponerte la mano encima y te la pone sin misericordia ninguna. When he comes to put his hand over you, he comes and he puts his hand over you without mercy. No te elimina, no te mata del golpe que te pueda dar, He may not eliminate you or kill you from the hit that he gives you, pero te vas a doler y te va a doler mucho. but it's going to hurt you and it's going to hurt you plenty. Y le cayó esta enfermedad a Asa en los pies. And he got this sickness in his feet. Y Dios lo tuvo así por 2 años, And God had him like that for 2 years, padeciendo y sufriendo de esta enfermedad en los pies. suffering from this sickness in his feet, Hasta los 41 años de su reinado, up to the 41st year of his kingdom, donde dice la palabra que Asa entonces murió. where the Bible says that Asa passed away. Lo triste de todo esto es The sad part about all of this is que un hombre que comenzó en una forma de adoración a Dios, de búsqueda de Dios tan profundamente, that a man that began in a way of worshiping God so profoundly, a lo último, después de los años, después de tantos años, pues que se torne para atrás, se olvide de Dios. at the end, after so many years, for him to turn back and forget about God. Son de las cosas que a veces nos tocan y nos chocan a nosotros como humanos. Those are some of the things that hit us as human beings. Que a veces vemos gente porque le sirven al Señor muchos años That sometimes we see people that serve God for many years, y por cualquier situación de repente dejan de servir al Señor y se van y se olvidan del Señor. and for any situation, they just stop serving the Lord and they forget about God. Como que creen
seems like they believe that their life is going to be better, pero no es así. but it's not so. Porque ya nosotros hemos sido marcados, Because we have already been marked. hemos sido señalados por Dios. We have been stamped by God. Y los hombres que han sido marcados por Dios, And the men that have been marked by God, podemos irnos a correr para el mundo, we can run to the world. pero donde quiera que nos metemos, Dios nos está persiguiendo. But wherever we go, God is after us. Y todo lo que nos sucede, todo va a ser malo, nada bueno nos va a ocurrir. And everything that happens is going to be bad. Nothing good is going to happen to Y us. si nos arrepentimos, gloria a Dios por eso. And if we repent, glory to God for that. Pero si no logramos hacerlo, But we don't do it. amargosa y triste es la vida nuestra. It's going to be a bitter and sad life for us. Simplemente Simply porque un día conocimos lo que es esto because one day we knew what this was, y otro día le dimos la espalda a esto. and another day we gave our backs to this. Por eso es que aquel que conoce a Dios, That's why he who knows God, aquel que tiene la experiencia he who has the experience de haber experimentado a Dios en su vida, of having been able to experiment God in his life, cuide eso con mucho celo, take care of that with a lot of jealousy, con mucho temblor, with a lot of tremor, porque de ahí depende de la vida nuestra. because from that your life depends on it. La Biblia no sé, aunque la Biblia dice que Asa fue un hombre que vivió siempre para Dios, The Bible says that Asa was a man that lived for God. no sé, porque yo no puedo juzgar ni señalar, no sé por qué razón o dónde lo puedo parar para eso, pero no sé. La cosa es que yo sé que el que se da a servir a Dios tiene que servir a Dios. And I cannot judge or say why or what, but all I know is that he who devotes himself to serve God, he will serve God. Por eso nosotros primero debemos aprovechar nuestro tiempo. That's why, my brother, we have to take advantage of our time. El tiempo bueno de Asa The good times of Asa, es un testimonio pues, para nosotros, it's a testimony for us, a nosotros preparar, for us to prepare, amontonar for us to mount en ese tiempo bueno during those good times, para cuando venga el tiempo malo. so when the bad times come around. De los hombres de Dios en la Biblia, The men of God in the Bible, nos acordamos de José cuando estaba preso we remember Joseph when he was a prisoner, y cuando el rey de Egipto tuvo aquel sueño, and when the king of Egypt had that dream, cuando José se lo reveló, when Joseph revealed it to him, que le dijo aquella historia que nosotros conocemos, he told him that story that we all know, que venía de parte de Dios, that it was coming from God, que iban a venir 7 años de abundancia en Egipto that 7 years of abundance were coming to y Egypt 7 años de hambre. and 7 years of hunger. Y Dios le dio la gracia a José para enseñarle al rey la forma de cómo prepararse para cuando viniera el tiempo malo. And God gave Joseph the grace to show the king the way on how to prepare himself for those bad years that were coming around. Y sabemos pues lo que aconteció, que José pues se encargó de recoger todo el alimento suficiente en Egipto And we know what happened, that Joseph took care of gathering all the food in Egypt durante esos 7 años de abundancia during those 7 years of abundance, para cuando llegaron los 7 años de escasez. for when the 7 years of scarcity came around. Y los 7 años de escasez llegaron, And the 7 years of scarcity came, pero José tenía almacenado suficiente but Joseph had enough stored para suplirle al pueblo de Egipto. to supply the people of Egypt. Y pudieron pasar los 7 años de escasez And they were able to go through the 7 years of scarcity por causa de la sabiduría del hombre de Dios. because of the wisdom of the men of God. Y cuando nosotros aprendemos a ser sabios, When we learn how to be wise, a acumular en el tiempo de abundancia, to store during the times of abundance, cuando llega la escasez, when scarcity comes around, vamos a tener guardado we're going to have stored para poder sobrevivir a ese tiempo. to be able to survive during those times. Y no es simplemente hablar de amontonar comida o alimentos, It is not talking just about storing food, sino que aquí se refiere a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor. but it refers to our life with the Lord. De este momento bueno que yo tengo ahora, Of this good time that I have now, aprovecharlo yo en el I Señor, have to take advantage of it now in the Lord, para que haya una buena acumulación, so that I have enough stored, para cuando venga el día malo, mi hermano, so when the bad day comes around,
cannot keep trusting that every time is going to be like this. Va a llegar un tiempo malo, difícil, A bad and difficult time will come en el cual si tú no tienes almacenado nada, in which you have nothing stored. o simplemente vas a perecer. Simply you will perish. Simplemente vas a morir, Simply you will die porque no vas a tener nada almacenado. because you have nothing stored. Porque en el banco de Dios hay que acumular. Because in God's bank you have to accumulate. En el banco de Dios tú tienes que tener almacenado. In the bank of God you have to have stored. Para que cuando a ti se te acaba lo que tienes en tus bolsillos, So when what you have in your pockets is finished, tú puedes decir, allá en mi banco yo tengo, you can say, I have in my bank. puedo ir a sacar un poco. I can go and withdraw some Mientras dura esto, while this lasts, para yo seguir manteniendo. so I can continue to survive. El rey Ezequías, The king Hezekiah, un hombre de Dios, a man of God, que había acumulado mucho en el Señor, that had accumulated so much in the Lord. en el día bueno se mantuvo acumulando en el Señor. During the good days, he kept accumulating in the Lord. Llegó un momento en su vida A moment in his life came en el cual Dios le envió un profeta in which God sent him a prophet, y Dios le mandó a decir con el profeta: and God told him through the prophet, Ezequías, Hezekiah, se ha cumplido tu tiempo, your time is up. prepárate Prepare yourself porque te vas a morir. because you will die. Dice la palabra The word says, que Ezequías Hezekiah, fue y se encerró en su cuarto he went and closed himself in his room. y se puso a llorar delante de Dios He began to cry before the Lord y a hablar con Dios and to speak to God y a clamarle a Dios. and to call unto God. Cuando se puso a hablar con Dios, When he began to speak to God, empezó a recordarle a Dios he began to remind God quién había sido él. who he had been. En toda mi vida, Señor, Throughout all my life, Lord, yo me he mantenido fiel sirviendo. I have been faithful to you, serving you. Todo lo que tú me has mandado a hacer, Everything that you've told me to do, conforme a como tú me has dicho, according to what you've told me, yo lo he hecho. I've done it. Ahora, Now, hoy, today, yo quiero pedirte algo a ti. I want to ask you something as well. Yo no quiero morirme. I don't want to die. Yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida, I want you to do this miracle in my life. que tú hagas algo conmigo. I want you to do something with me, Pero yo no quiero morirme. but I don't want to die. Y dice la palabra And the Bible says que Dios reveló al profeta para atrás después que se había ido that God turned the prophet back after he had left. y le dijo: vete y dile a Ezequías He told him, go tell Hezekiah que le voy a añadir 15 años más de vida. that I'm going to add 15 more years of life to him. Pero si él no hubiera tenido nada acumulado en el Señor, But he had nothing accumulated in the Lord. 15 años atrás Ezequías se hubiera muerto. 15 years before that, Hezekiah would have died. Pero por cuanto él había acumulado en el Señor y tenía guardado en el Señor, But since he had accumulated in the Lord and he had stored in the Lord, él pudo reclamarle al Señor. he was able to ask God. A veces llegan situaciones en nuestra vida, Sometimes situations come to our lives, muchas veces nosotros nos atrevemos a orar al Señor, and sometimes we don't even dare to ask the Lord, porque entendemos y conocemos because we know and understand que no hemos acumulado nada en Él, we have nothing accumulated in que him. nuestra vida prácticamente ha ido en un desastre That our life has been a disaster, y que cuando llegó la situación en nuestra vida, and when the situation came to our lives, lo que hacemos es buscar refugio en otro what we do is look for refuge in someone else que vaya e interceda por nosotros, to go and intercede in our behalf, porque no nos encontramos nosotros en una posición because we don't find ourselves in a position de creer que Él puede escuchar a nosotros, that to believe that he can hear us, pero simplemente porque sabemos y reconocemos que no hemos acumulado simply because we know and recognize that we have not accumulated nothing in him. y por tal razón And for that reason, pues no hay ninguna clase de confianza en nosotros there is no kind of trust in us para ir a pedirle a Él, to go and ask him, porque entendemos que prácticamente Él no nos va a dar nota aunque Él no actúa así, because we practically understand that he's not going to do anything for us, although he doesn't act that way. pero mi hermano, Dios es bueno. But my brethren, God is good. Lo único que quiere es bendecir nuestra vida. The only thing he wants is to bless our lives. Lo único que quiere es que estemos bien, The only thing he wants is for us to be well, que tengamos todo en abundancia, for us to have everything in abundance, que disfrutemos de todo lo que Él nos da. to enjoy everything that he gives us. Pero hay que también uno pues almacenar para todo eso. But we also have to store for all of these things. Y almacenar como hizo este rey Asa, And store the way this King Asa did. saber uno prepararse, buscándolo a Él, Know how to prepare yourself, seeking him,
motivando al pueblo a buscarle a Él, motivating the people to seek Him. para que cuando llegue esa situación, So when that situation arrives, uno pueda, pues, uno salir airoso, salir bien de la situación. you can come out well from that situation. Tristemente, Sadly, yo por lo menos veo que Isaías no tuvo que el rey Asa no tuvo esta oportunidad, I see that the King Asa did not have this opportunity. pero sí en su comienzo él supo buscar a Dios But in his beginnings, he knew how to seek God. y supo acumular en el tiempo bueno, And he knew how to accumulate during good el times. tiempo de paz, The times of peace, el tiempo de abundancia que the times of Dios abundance that God gave him. supo acumular, He knew how to accumulate. aunque luego pues hizo las cosas que hizo. Even though afterwards he did the things that he did. Pero tú y yo But you and I, tenemos que tomar esta experiencia we have to take this experience para aprovechar el momento bueno que tuvo, to take advantage of the good time that he cómo had, lo hizo, how he did it, cómo logró alcanzar how he was able to achieve todo aquello que logró alcanzar. all the things that he was able to achieve. Las cosas negativas que él pudo hacer, The negative things that he que was también able puedan to do, servir como ejemplo that they may also serve as an example para no entrar y caer en ellas. for us to not enter nor fall in those Para things. esto está escrita la Biblia para nosotros. For these things are written in the Bible for us. Dios no escribió simplemente las cosas buenas que hacía la gente, God didn't simply just write the good things that people did, sino que las cosas negativas también las puso ahí but also the negative things he put para in que de there, ellas tú y yo aprendamos so that we can learn from those y things. sepamos aprovecharlas And we know how to take advantage of those para things, mantener una buena relación con Él to keep a good relationship y with vivir him, una vida abundante en Él. and live in an abundant way in him. Amen. Y son de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, Those are the things that God wants to do in us, de que seamos inteligentes for us to be intelligent y astutos en esta área and very astute in these things, para poder alcanzar cosas en Él, so that we can achieve great things in him mantenernos firmes and keep ourselves firm en nuestro caminar con el Señor, in our walk with the Lord. porque el Señor viene pronto. Because the Lord is coming soon. Yo no sé cómo tú lo tienes, pero el Señor viene I pronto. don't know how you have it, but the Lord is coming soon. A lo mejor el Señor te ha prometido cosas a ti, tú estás confiado en ellas, Maybe the Lord has promised you things and you are confiding and trusting in those things. hasta que el Señor no me dé la casa que me prometió, Él no va a venir. Until the Lord does not give me the house that He promised me, He's not going to come. Hasta que mis hijos no terminen sus estudios, yo sé que no va a venir porque me prometió que mis hijos iban a ser doctores o ingenieros o el presidente de la nación. Until my kids don't finish school, I know He's not going to come because He promised me that they were going to be doctors or engineers or the president of the nation. Pero Dios te dice esas cosas But God says these things en un sentido in a sense que muchas veces no es el que, en el cual nosotros nos tomamos. that many times is not in which we take it. En la Biblia yo me acuerdo Dios le dijo un día a Eliseo, In the Bible, I remember God told perdón, no fue eso, fue Elías, Elijah, vete y úngeme a Eliseo por el profeta después de ti. go and anoint Elisha as the next prophet. Unge a Hazael para que sea rey de Siria Anoint Jezebel to be the king of Syria, y unge creo que a Jehú para que sea rey de Israel. and anoint him to be the king of Israel. Y Elías salió a hacerlo, And Elijah went to do it. solamente dice la palabra que pudo ungir a Eliseo. La Biblia dice a Eliseo. The Bible says that he only anointed Elisha. A Hazael To y a Jezebel Jehú nunca lo llegó a ungir. and Jehu, he was never able to anoint him. ¿Verdad como que Dios se equivocó? It seems like a common mistake. Pero resulta que quien lo ungió luego fue el profeta Eliseo. But it results that who anointed them was the prophet Elisha. A Jehú para que fuera rey de Israel To Jehu to be the king of y Israel, a Hazael para que fuera rey de Siria. and Jezebel to be the king of Syria. Es decir, que Dios a veces nos dice cosas y nosotros no podemos arreglar las cosas porque no entendemos lo que Dios quiere decir. And sometimes God may tell us things and we don't understand what He's trying to tell us. Podemos no entender a nuestra forma We may be able to understand them in our way, y Dios está tratando otra cosa o en otro asunto que no tiene que ver. and God is working in a different way that has nothing to do with the way we're thinking. Por eso le digo que estamos viviendo un tiempo difícil. That's why I tell you we're living in difficult times. El último tiempo. The last days. La pastora me dice que ahora ella bien preocupada ella My wife always tells me these things very concerned. porque ve la situación que está pasando en Puerto Rico de que no hay agua. As she sees the situations occurring in Puerto Rico where there's no water, Ve la situación en Santo Domingo que no hay agua. she sees the situation in Dominican Republic where there's no water. Ve la situación en California que no hay agua. She sees the situation in California, there's no water. Y el temor de
ella es solamente que ella dice que eso quiere decir que Cristo viene And the fear is that means that Jesus is coming y que la gente no se arrepiente. and the people are not repenting. Bueno, todos son señales. Well, these are all signs. Entonces, todos son señales del fin. These are all signs of the end. Y si son señales del fin, And if they're signs of the end, ¿cuál debe ser mi posición what should my position en be el último momento? in the last moments? Sino el de yo estar más cerca de Él. And not to be closer to Him. Buscar la forma de yo mantenerme más pegado a Él. Find a way to be closer to Him. Que no sea que yo esté entretenido en otra cosa So it won't be that I might be entertained with other things. y que Él venga And He might come y recoja su pueblo. and take His people. Y yo que tuve tanto tiempo aquí, And I that have been so many years here, me deje a mí acá abajo. that He might left me here. Y yo le pueda clamar a Él And I can call unto Him, como le clamaron muchos, like many call unto Him. muchos cristianos, no impíos. Many Christians, Es más, no es simplemente cristianos, gente, dice ahí, gente que dice, Señor, en tu nombre hacían milagros. many people that the Bible says that in your name we did a lot of En tu miracles. nombre profetizábamos. In your name we prophesied. En tu nombre nosotros ayudábamos a las personas haciendo muchas clases de milagros. In your name we helped so many people. We did so many Y miracles. que la respuesta del Señor a esta gente era simplemente, no los conozco. And the answer of the Lord to these people is going to be, I don't know you. No sé qué pasó con esta gente. I don't know what happened with these people. ¿Qué hicieron ellos después que Dios los estuvo usando? What they did after God was using them. ¿En qué se entretenieron? And what they entertained themselves in. ¿Qué comenzaron a hacer? What they began to do. Que cuando llegó el momento que estaba cerca, When the moment came that was near, el Señor se llevó su iglesia the Lord took His church y ellos se quedaron. and they were left behind. Y no eran gente impía, And they weren't not Christian people. eran gente supuestamente cristiana, creyentes. They were supposedly believers, Christian people. Por eso lo decimos, Cristo está a la puerta. That's why we tell you, Christ is at the door. Este es el tiempo bueno This is the good time en el que las señales que Él dijo, in which the signs that He said, que eran las que cuando las viéramos supiéramos que era el final. that whenever we see them, we have to know that it was the end of times. Que estuviéramos preparados. For us to be prepared. Y por eso le digo que este es el tiempo That's why I tell you that this is the time de almacenar. to store. Almacenar en el espíritu To store in the Spirit. para cuando llegue ese momento. For when that time comes. Porque puede ser que antes de que el Señor venga, Because it might be that before the Lord comes, se desate una grande persecución contra la iglesia aquí en los Estados Unidos. a great persecution against the church might come. Que te In pongan the United a, States. que te pongan a ti a escoger That they might put you to choose entre la vida between life o la muerte. or death. O niegas a Cristo Or you deny Christ, o te quitamos la vida. or we take your life. A ti y a tu familia. You and your family. Y mire mi hermano, And listen, my brother, si tú no estás preparado, if you're not prepared, firme en el Señor, firmly in the Lord, yo estoy seguro 100% I am sure 100% que tú vas a negar a Cristo. that you will deny Christ. Porque a menos que uno esté muy asegurado con el Señor, Because unless we're very sure with the Lord, en una buena relación con Él, in a very good relationship with Him, de otra forma uno no va a aceptar ni va a mantenerse en su posición y va a negar a Cristo. otherwise you're not going to accept, remain in your position. You will deny Christ. Por eso es que entonces pase lo que pase, That's why no matter what happens, sea que el Señor venga antes de que suceda nada, being if the Lord comes before nothing o happens, que pueda venir una persecución, or if a persecution comes, este es el momento que nosotros debemos de estar preparados, this is the time that we should be prepared, pero preparados de verdad. but truly prepared. Porque las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor son de miedo. Because the things that are happening around us is to give us fear. Si nos quedamos sin agua, If we stay without water, va a haber un caos tan tremendo en el mundo entero there's going to be such a great chaos worldwide. que no sé qué iba a pasar con nosotros I don't know what we would do, o qué sería de nosotros. or what would be of us. Y esto simplemente son cosas pequeñas nada más. And these are simply small things. Pero yo estoy escuchaba yo acerca por lo menos de los esta gente que vive en los esquimales. But I was listening or hearing about these people that the Eskimos. Que son gente que para ellos no se predica ni conocen de Dios ni se predica de Dios, pero yo por eso área, por
that I don't think no one has preached to those people in those areas. Ellos están preocupados They are concerned con el cambio climal que tenemos nosotros, with the climate change, donde ellos dicen where they say que años atrás that years ago ellos tenían toda la comida en abundancia they had lots of food in para todo el abundance año. throughout the year. Están viviendo este tiempo, dicen ellos ahora, They live in these days now que no saben cómo se sostienen ellos, that they don't know how they support themselves porque ellos viven de la casa, because they live from their home. no de la casa de ellos, sino de la casa de casar. Oh, Sí, they live from what they hunt. sí, ellos viven de los ríos, del pescado, en cierto tiempo, From when they fish, cuando en primavera, cuando el hielo está derretido, in spring when the ice has melted. viven de la casa de cazar animales durante el invierno, They live from hunting animals in the winter time. pero dicen ellos que no hay nada, But it says that they say that there's nothing. que cuando llega la primavera no hay pescado para pescar, When spring comes, there are no fish for them to que fish. solo que lo van a sostener durante un tiempo. That those are the things that are going to sustain them for a very long time. Y cuando llega el invierno dicen que tampoco consiguen animales para cazar. And when winter comes around, they find no animals for them to hunt. Y hoy esta gente está preocupada por eso allá en Alaska. And today, these people are worried because of these things in Alaska. Y no son cristianos. And they're not Christian. Ellos dicen que algo va a pasar, o está por pasar. They said something is going to happen or is about to Y happen. muchas veces tú y yo sabemos qué es lo que va a pasar. And many times you and I know what's going to ¿Por happen. qué está ocurriendo esto? Why are these things happening? Y estamos bien dormidos, bien entretenidos. And we are very sleepy and entertained. Decía, y tengo todavía en la mente, el tema del mensaje allá en la cumbre, I still have this title of the message in the convention, durmiendo en tiempo de guerra. Sleeping in Times of War. Durmiendo en tiempo de guerra. Sleeping in times of war. Terrible eso. How terrible is that? Mi hermano, hay que despertar. My brethren, you have to have an awakening. Que te acuerdes quién eras tú al principio cuando te convertiste. For you to remember who you were in the beginning when you converted. Con cuánta pasión tú le servías al Señor. With how much passion you used to serve the Lord. ¿Qué no hacías tú para, como decimos nosotros, para buscar una bendición? What did you do to look for a ¿A blessing? dónde uno no iba Where did you not go para estar en ese ambiente de acercamiento con el Señor? to be in that environment of closeness to the Lord? Hoy tenemos este tiempo de paz Today we have this time of peace. y es el tiempo que debemos de aprovechar And this is the time that we have to take advantage of, para acumular to accumulate para cuando venga ese tiempo malo. for when those bad times come Porque te around. digo que va a venir. Because I tell you, it will come. Y es triste And it's sad que el Señor venga por su iglesia that the Lord will come for His y church. que en una iglesia donde haya por lo menos 100 personas reunidas, And in a church where there will be about 100 people gathered, el Señor venga y levante a 10 o 15 personas de ahí, for the Lord to only take 10 or 15 people from se there, queden 75 o 80 sentados en la banca. and for 75 or 80 to stay in the benches. Sería muy triste, ¿no? It will be very sad. A veces yo no sé, a veces ustedes se asustan cuando ustedes llegan a su casa Sometimes people get scared when they get to their home, y la familia no está, se ha ido a de tienda de compra para la tienda. and if the family is not there, maybe they have gone Y shopping. la mente de ustedes lo primero que piensa es si no tiene un teléfono para llamarlo, si no se puede comunicar con ella, ¿será que el Señor viene y se lo llevó? And your mind quickly is that you don't have a cell phone to hold them, and would it be that the Lord came and took them? Mucha gente, yo he muchos testimonios de gente que lo piensa que es eso. I've heard many testimonies of many people that think that way. Porque siempre eso es lo que tenemos en nuestra mente, como conocedores de lo que el Señor ha dicho. Because that's what we always have in our minds, is we know what the Lord has said. Y sería triste And it would be very sad que a mí me cogiera de sorpresa eso. for that to take me by surprise. Cuando Él me ha estado avisando siempre When He has been warning me, de que estuviera alerta y pendiente de este acontecimiento. for me to be alerted and ready for this event. Y la única forma de yo estar preparado And the only way for me to be prepared, es acumulando en este tiempo, almacenando. it's accumulating and storing during these times. Porque va a venir el momento Because the moment will come en que todo esto se va a acabar. in which all of this will end. Cuando esto se acabe, yo no quiero estar aquí. When this ends, I do not want to be here. Todo esto termine, tiene que ser porque yo quiero que yo vaya subiendo por ahí para allá arriba. When this ends, it has to be that I'm on my way up. A encontrarme con mi Señor allá arriba en el aire, como Él me ha dicho a mí que va a ser. To have an encounter with my Lord in the air like He has told me. Yo no quiero ver nada de lo que va a ocurrir aquí. I
want to see anything of what's going to occur here. Los desastres que dicen que van a ocurrir, yo no quiero estar aquí cuando suceda, yo no quiero ver nada, no quiero saber nada de todo eso. The disasters that are going to happen here, like the Bible says, I don't want to know of it, I don't want to see any of it. Cuando eso ocurra, yo quiero estar celebrando con mi Señor allá arriba las bodas del Cordero. When that occurs, I want to be celebrating with the Lord, with the wedding of the Lamb. Y que el que se quedó acá abajo, And whoever remained down here, como decimos, lo que se la arregle como pueda. like we say, for them to settle it themselves. Va a ser duro. Preparémonos, Let us prepare ourselves. seamos astutos. Let us be astute. El Señor dice que seamos mansos como palomas, Let us be simple as a dove, pero astutos como serpientes. but astute like a serpent. Tenemos que ser astutos We have to be y astute estar preparados and be prepared para cuando llegue ese momento, for when that time comes que está a la puerta ya, and it's at the door, y que hay que tener almacenado and we have to have stored para cuando llegue ese tiempo. for when that time comes. Dios te bendiga. God bless you this evening. Que la paz y la gracia de Dios sea contigo. May the peace and the grace of God be with you. Si alguna vida viene en nuestro medio If there's a life in our midst que no conoce al Señor, that does not know the le Lord, hacemos siempre el llamado we always make the calling de que venga y lo reciba, for you to come and receive Him, de que le des oportunidad al Señor to give that opportunity to the Lord, de